Sangre es el líquido de color rojo que es impulsado por el corazón. Es el frenético deseo de un lúgubre y sediento monstruo. Hoy, en el lado oculto, lo que no sabías de Drácula. Se escuchó el ruido de cadenas que golpeaban y el chirrido de pesados cerrojos. Y la inmensa puerta se abrió. Welcome to my home. La mayoría sabe que detrás de esta obra de culto está la pluma de Bram Stoker. Pero Drácula, el vampiro que salió de Transilvania hace más de un siglo, esconde más que su incontrolable sed de sangre. Mucho se ha especulado acerca de la inspiración de Stoker para imaginar tan escalofriante monstruo. Se dice que Drácula es en realidad Vlad III, un sanguinario príncipe rumano que torturó y asesinó a más de 100,000 personas. Sin embargo, Stoker no se inspiró en el empalador, calificativo que se ganó Vlad por su sádico método para matar a sus enemigos. Lo único que tomó de este cruento príncipe fue su nombre, cuyo significado es dragón, animal mitológico que según la tradición cristiana representa al demonio. Antes de su publicación, el libro llevaba por título No Muerto y su personaje principal, Conde Vampir. Entonces, ¿de dónde nació este abominable ser? Durante su juventud, Stoker se dedicó a escribir reseñas de teatro. Gracias a una de ellas, conoció al actor Henry Irving. Su amistad daría pie al desarrollo de la novela. Fue de un simple actor y no del verdadero conde, de donde Stoker sacó sus referencias para imaginar al vampiro de Transilvania. Un sombrío y maldito espécimen que no posee la mínima gracia ni belleza como se piensa. El verdadero Drácula es viejo, tiene pelos en las palmas de las manos, lleva bigote y tiene un aliento fétido. Un monstruo que, aunque no lo crean, se basó en la apariencia de un hombre, Walt Whitman. Sí, el famoso poeta y periodista que en aquella época gozaba de gran reconocimiento, popularidad que nunca llegó a tener Stoker. ¿Quién se hubiera imaginado que su personaje se convertiría en el rey de los vampiros 25 años después de su publicación? Un ente tan intrigante que muchos buscarían plagiar. Tal vez su copia más famosa es sin duda Nosferatu, del director F.W. Murnau, quien para evitar pagar regalías decidió cambiar el final de la historia. Por cierto, en el libro, el conde muere degollado y apuñalado en el corazón. Curiosamente, es a partir de esta cinta cuando surge la idea de que es la luz solar el peor enemigo de los vampiros. Porque la realidad es que Drácula es tan poderoso que no sucumbe ante los rayos del sol. No cabe la menor duda, para enfrentar al conde hay que tener la sangre fría. ¿Qué famosos te gustaría desenmascarar? Deja tus sugerencias en los comentarios y no olvides suscribirte para ver más helado.